Arrancamos. Lección 37 de 39, estableciendo metas. Comenzamos como siempre con una sugerencia de una lectura bíblica. Normalmente nos esperamos, en esta ocasión no. Le voy a pedir a Ladislao, por favor, que vayamos a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Son una buena porción de versículos, pero que sí nos van a llevar directamente a la temática de la que vamos a estar hoy hablando. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Si lo tienes y estás listo, Ladislao, adelante, por favor. Sí, cómo no, Edgar, gracias. Mira, dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de concederle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Correcto, muchísimas gracias, Ladislao. Es importante que comencemos con este pasaje porque es evidente que el apóstol Pablo, a pesar de haber tenido una vida larga y fructífera, en este momento él reconoce que aún no ha llegado a la meta, que aún hay cosas que tiene que alcanzar, que hay trecho que tiene que avanzar. Y dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es importante destacarlo porque en la sesión pasada hablábamos acerca de la vida equilibrada y es una vida en la que no debemos estar saturados, llenos de cosas, y de pronto parecería como que el tener metas y estar en los años altos de la vida, como estaba Pablo, tratando todavía de alcanzar cosas, parecería que no es algo muy equilibrado. Pero es exactamente todo lo contrario. El apóstol Pablo nos enseña que sí hay que esforzarse y hay que avanzar todo lo posible en cosas que Dios ha puesto como nuestras metas, como nuestros objetivos, como nuestros propósitos. Debemos de aprender a vivir una vida equilibrada en donde sacamos, en donde echamos fuera cosas que no son para las que hemos sido llamados. Filipenses es un buen recordatorio de ello. Arrancamos propiamente con el desafío, que es la introducción del tema. Y vean lo que nos dice aquí el material. Las personas que alcanzan el éxito en los negocios con mucha frecuencia saben establecer buenas metas. Esto, bueno, evidentemente no es un secreto. Sabemos que las personas que suelen ser proactivas también son buenos para establecer metas. Tienen un plan, nos dice aquí el material. No solamente un plan, sino también disciplina y determinación para alcanzar esas metas. No todos los que establecen metas alcanzan el éxito porque no todas las metas son reales y son alcanzables. Aquí hay un punto de partida importante. Es bueno establecer metas, pero tampoco es fácil hacerlo. Eventualmente podemos establecer metas, pero metas que son ingenuas, ilusas o que no obedecen a un plan correcto. Y entonces debemos de retomar aquí este punto, de considerarlo y comprender exactamente hacia dónde nos está llevando la escritura. Regresamos aquí al material. No todos los que establecen metas alcanzan el éxito, porque no todas las metas son reales o alcanzables, pero luego nos dice, pero si nunca se ha fijado un blanco o una meta, ciertamente nunca la alcanzará. Yo recuerdo que hace algunos años hubo una frase de Benjamin Mays, que me hizo simbrar, donde hablaba acerca de la tragedia de la vida. Y este hombre decía, la tragedia de la vida de una persona no consiste en que no alcance sus metas. La tragedia de la vida de una persona consiste en que no tenga metas que alcanzar. Y
A esto nos lleva aquí el material. Si usted nunca se ha fijado un blanco, si usted nunca se ha fijado una meta, por lo menos no una meta significativa, pues sin duda no la alcanzará, no tiene meta que alcanzar. Eso ya es una tragedia en sí mismo. El apóstol Pablo tuvo una meta y como lo vemos en Filipenses capítulo 3, su meta era conocer a Jesucristo, conocer su poder, pero él elaboró un plan para alcanzar esa meta y nos dice que el material debió haber habido muchas y buenas actividades meritorias que el apóstol pudo haber alcanzado, pero Pablo tenía en su mente una sola meta bien definida y la alcanzó por medio de la fe. Sin lugar a dudas, en la vida del apóstol Pablo, como en la vida de cualquiera de los hombres de fe que nos muestra la Biblia, o cualquiera de los hombres y mujeres de fe que han vivido a lo largo de la historia, pues han tenido muchísimas razones, cosas muy positivas a las cuales dedicarle su tiempo, pero no porque sea bueno o no porque no sea malo, es algo que tenemos que hacer. Y el apóstol Pablo lo llegó a comprender muy bien. Vean lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Lo tomo de la Reina Valera. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Básicamente lo que le está diciendo, no porque algo no esté mal, yo lo tengo que hacer. Hay cosas que están bien, pero no están bien para mí o no las tengo yo por qué estar haciendo. Recuerdo que una persona a la que aprecio, un hombre con una gran capacidad, un gran talento para muchas cosas, recibía con mucha frecuencia invitaciones para hacer esto, para hacer aquello, para una cosa, para la otra, y él se enfocó. De hecho, comenzó a dedicar su vida desde hace algunos años al pastorado. Y en alguna ocasión recuerdo haberle escuchado darle una respuesta a una persona con la que estábamos compartiendo en ese momento y le comenzó a invitar a un proyecto y no sé qué. Le dijo, mira, no me importa que pudiéramos eventualmente llegar a tener mucho éxito en esto que me propones. Está muy bien, pero no es para mí. Si yo llego a tener mucho éxito en eso que no es para mí, es un fracaso. Yo nací para otra cosa. Y bueno, el apóstol Pablo estaba claro en cuál era su objetivo. Aquí nos pregunta el material, ¿cuáles son sus metas? ¿Sabe a dónde va y sabe cómo va a llegar ahí? ¿Cómo sabrá que la ha alcanzado? Bueno, discutamos las metas de nuestra vida y veamos qué podemos hacer para animarnos unos a otros a alcanzarlas. Vamos a ir a la reacción y en la primera de ellas, en el primero de los puntos, vamos a tener varias preguntas muy interesantes, pero sobre todo un pasaje. Le vamos a pedir a Ladislao que nos lleve a Lucas capítulo 14, versículos 28, 29 y 30. Es un pasaje muy interesante, es muy conocido, es muy breve, pero del cual hoy vamos a sacar mucho jugo. Lucas 14, 28 al 30. Dice aquí la reacción en el punto número 1. ¿Podrá un constructor edificar un edificio sin un plano? Lucas 14, 28 al 30 nos relata de un hombre insensato que justamente trató de hacer eso. Y entonces vamos a la escritura. Si lo tienes ahí, Ladislao. Sí, dice así, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. 3 versículos muy sencillos y nos presenta la historia de un hombre que termina haciendo el ridículo. No sé en otros países, pero acá en México decimos, terminó haciendo un oso. Fue evidente que hizo un cálculo mal. Es evidente que tuvo un proyecto que no logró terminar y que además su proyecto estaba a la vista. Bueno, estaba construyendo nada más o pretendiendo al menos hacer una torre. Y las torres se ven. Las torres son altas. Las torres son edificios que logran verse desde muchísimos puntos distantes. Y entonces aquí encontramos varios elementos que hay que destacar. Dice el versículo 28, lo repito, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Este hombre desea hacer un proyecto. Él tiene el impulso de hacer un proyecto y aquí encontramos el primero de los puntos.
¿Cómo es que nosotros debemos de trazar metas? Evidentemente, muchos de nosotros tenemos impulsos en nuestro corazón, tenemos el ánimo, tenemos el apetito de hacer cosas que de pronto pueden ser muy desafiantes, muy altas, por ejemplo, como una torre. Y esto en sí mismo no necesariamente está mal. Sin embargo, el deseo no es suficiente. Nosotros debemos de estar seguros si ese deseo lo ha puesto Dios en nuestro corazón o no, o es un deseo carnal. Fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 27, versículo 20, lo tomo de la Nueva Traducción Viviente. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Otra vez, así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, así el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Las personas llegamos a tener muchos deseos. Por deseos no paramos. El desear es gratis, pero muchos de nuestros deseos son impulsos carnales que no tienen nada que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Podemos nosotros trazar metas, hacer proyectos muy bien planificados, pero que obedecen a impulsos que no nos van a llevar muy lejos, que no nos van a llevar a hacer algo verdaderamente trascendente. Dice, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Si estuviéramos obedeciendo todos nuestros impulsos, pues no tendríamos la vida suficiente para hacer tanta cosa como queremos. Y aquí volvemos un poco al tema de la semana pasada, la vida equilibrada. ¿Cuántas de las cosas que nos están teniendo con la agenda súper saturada son precisamente por deseos del corazón? Cosas que al final del día nos hacen sentir insatisfechos porque nunca terminamos. Dice Proverbios 14:12, un verso muy conocido. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que podemos abrazar con el alma, un deseo increíble de alcanzar, pero que al final no ayudan, que no salvan a nadie, que no nos llevan a estar en la perfecta voluntad de Dios. En contraste, Jeremías 29:11 nos habla acerca de una realidad distinta. Dice, porque yo sé los pensamientos, lo tomo aquí de la Reina Valera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero destacar aquí Jeremías 29:11, un versículo muy citado, muy mencionado, porque habla acerca de que Dios tiene planes para nosotros. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice la Nueva Versión Internacional. Aquí dice pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pero la última parte de este versículo, vean lo que dice. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es interesante ver que Dios pone sus pensamientos, sus planes en nuestro corazón. Aquí dice en Jeremías 29:11, les voy a dar lo que ustedes están esperando recibir. Hay camino que al hombre le parece derecho por un lado, pero que su final es camino de muerte, y hay otros pensamientos que Dios se ha puesto en nuestro corazón. ¿Cómo distinguir la diferencia? ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Un buen caso es Nehemías. Nehemías, este personaje de la Biblia, se escucha una noticia terrible. Él vive fuera de la ciudad que lo vio nacer, él vive fuera de Jerusalén, él vive fuera del país, y de pronto escucha una noticia muy lamentable. Resulta que Jerusalén ha sido avasallada, ha sido atacada, y las ciudades, cuando tenían esa capacidad en el antiguo, se amurallaban, se protegían con murallas, y resulta que la muralla había sido derribada. Cuando este Nehemías escucha eso, él se pone muy triste, súper triste, y él llega a comprender algo que me llama mucho la atención a la luz del Antiguo Testamento, y es que Nehemías llega a tener una idea, y su idea es reconstruir el muro. Jeremías llega a darse cuenta que esa idea no era una idea de él, no era una idea que a él se le hubiera ocurrido. Él llega a decir esta frase en alguna parte del libro de Nehemías, la encontramos, porque Dios puso eso en mi corazón. Dios puso eso en mi corazón. Cuando nosotros logramos estar en contacto, en conexión con Dios, y Él pone sus pensamientos,
una de las cosas que podemos llegar a identificar es que se trata de un pensamiento que a mí no se me ocurrió. Yo tengo ese pensamiento, yo tengo esa idea, yo tengo ese deseo, pero comprendo que ese deseo no viene de mí. Es un deseo que Dios puso en mi corazón. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque lo sé. Lo sé porque está, para empezar, a tono a la voluntad de Dios, pero además es fruto de una conexión que yo tengo con Dios permanente. No basta con querer. Dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Y este es el segundo punto. No se sienta primero. Muchas veces nosotros estamos tomando decisiones como vamos caminando en la vida. Decisiones al vapor, decimos aquí. Decisiones conforme vamos avanzando. A veces no tenemos el tiempo de meditarlas, de pensarlas bien, de orar por ellas. Pero aquí nos dice Lucas capítulo 28, siéntate primero, siéntate, para la marcha. Y entonces, haz un plan. Antes de que continúes, detente. Vean lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Aquí tenemos a una persona que es diligente. Él está pensando en prosperar. Él quiere no solamente hacer un plan, sino lograr un éxito con ese plan. Él está pensando, dice aquí, en abundancia. ¿Pero qué es lo que hace? Espera. Lo hace con calma. Se toma el tiempo. Porque si se apresura alocadamente, por más que desee llegar ahí, no va a tener el tiempo suficiente para hacer una estrategia y hacerlo. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 15, algo muy impactante. Nosotros pensaríamos que si en un libro encontramos exhortaciones a orar, es la Biblia. Y sin lugar a dudas, la Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Y en reiteradas ocasiones, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el pueblo es convocado a orar. Pero hay una ocasión, una en particular, en que esto no ocurre. De hecho, ocurre exactamente todo lo contrario, y es Éxodo 14:15, en donde el Señor le habla a Moisés. Moisés está en un apuro, Moisés está en un aprieto, Moisés está en una situación muy complicada. Resulta que ha salido junto con todo el pueblo hebreo de la tierra de Egipto. Y de pronto se topan con el Mar Rojo enfrente. El ejército enemigo, el ejército egipcio está atrás y él está en una encrucijada, literalmente la espada y la pared. Y entonces en ese momento lo que hace él es que empieza a orar. Y en ese momento él comienza a clamar a Dios y entonces viene esta respuesta de Dios. Éxodo 14:15. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vean qué momento. Moisés está desesperado. Él comienza a recurrir a Dios. Eso, sin lugar a dudas, es correcto. Dios quiere que recurramos a él, pero el tiempo de haber orado en esta ocasión ya había pasado. Lo que Dios está esperando en este momento no es que Moisés se ponga a orar. No, Moisés, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Hazlo. Debemos nosotros de sentarnos primero, dice Lucas 14, versículo 28. Siéntate primero para que sepas lo que tienes que hacer y a la hora de hacer, hazlo. Lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Siéntate, busca la palabra de Dios, busca el consejo de Dios y entonces vas a recibir la dirección de Dios. Dice el Salmo 143, versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia. Y por la mañana puede significar desde lo obvio, lo literal, pero también significa que es lo primero. Apenas arranca el día y entonces lo que hacemos es oír la misericordia de Dios. Y luego dice, porque en ti he confiado, y atención con lo que sigue, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Esto es importantísimo. Encontramos que cuando queremos hacer un plan, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos primero. Sentarnos y buscar a Dios y escuchar a Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Va a poner sus pensamientos en nuestro corazón. Él va a poner sus ideas en nuestra mente. Acá nos están pidiendo repetir la cita de Proverbios. Bueno, ha habido varias. La primera que se dio fue hablando del querer. Proverbios 27:20 dice, así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre
nunca queda satisfecho. Y esto nos alerta a que no porque querramos algo, inclusive con mucha pasión, quiere decir que viene de Dios. De hecho, podemos estar brutalmente encaprichados. La siguiente cita de Proverbios que dijimos fue también sobre el querer, y es Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Podemos estar nosotros muy convencidos de que es algo correcto, pero podemos estar equivocados o autoengañándonos. Cuidado, porque dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y entonces debemos de ser muy sinceros en nuestra búsqueda de Dios. Y luego hablamos de sentarse. Sentarse primero. Esto quiere decir detenerse, pararse, buscar el consejo de Dios. Proverbios 21:5 apareció aquí y dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y luego mencionamos ya Éxodo, en donde Dios le dice a Moisés, no, ahorita ya no es hora de clamar a mí, ya lo hiciste, Moisés, ya sabes lo que tienes que hacer, pide al pueblo que marche. Y luego ya veíamos en el Salmo 143, versículo 8, que cuando nosotros buscamos a Dios temprano, como lo primero, como nuestro primer recurso, entonces Él hace que nosotros conozcamos su propósito para nosotros. Hazme saber el camino por donde ande. Y esto es importante. Y es tan importante que he escuchado aún a muchos cristianos usar expresiones como estas. Bueno, pues ya qué más nos queda, solo buscar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que ya qué más nos queda como si fuera el último recurso? No, ese es el primer recurso, es lo que primero debemos de hacer. Vuelvo a Lucas 14. Dice ahora el versículo 28 en la última parte. No se sienta primero y calcula los gastos. Y esto implica tiempo, esto implica pensar, esto implica el que estamos haciendo ecuaciones, el que estamos arrastrando el lápiz en algunos, en el que estamos masticando información que ya tenemos. Fíjense, dos elementos. Se sienta primero y luego calcula. Se sienta, piensa, reflexiona, escucha el mensaje y luego lo comienza a calcular. Vamos a pensar en lo que entendemos como masticar, como rumiar. Comienza a tratar de sacar un resultado, hacer cálculo, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Hablando del cálculo, muchas veces vamos a recurrir aquí a los consejeros. Proverbios 15, versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. No sé si tú eres bueno para los cálculos. Hay personas que son muy buenas para los cálculos. Hace no mucho, en uno de los cursos, en una de las capacitaciones que di en una empresa, había que hacer un cálculo. Estábamos hablando de leer indicadores y se les pidió que hicieran un ejercicio de sacar unos ciertos porcentajes. Eran ecuaciones no muy sencillas, pero tampoco tan complicadas. La audiencia eran puros ingenieros. Sin embargo, lo que ocurrió no me extrañó. Hubo algunos que se tardaron tanto que ni siquiera lograron terminar el ejercicio, a pesar de que ellos están acostumbrados a trabajar con números. Pero hubo otros que lo hicieron tan rápido que antes de que yo terminara de dar las instrucciones de que arrancaran, hubo uno que ya había terminado. Así hizo las operaciones con una agilidad mental increíble. Y aunque se auxilió de la calculadora, la verdad es de que se tardó en hacer 5 operaciones, que el resto del grupo tuvo 10 minutos y algunos no terminaron, él se tardó menos de 1 minuto. Hay gente que es buena para los cálculos. Y hay momentos en los que nosotros debemos de saber que Dios puede usarnos para traer a nosotros una respuesta. Inclusive, hablando, por ejemplo, de números, yo le decía a este grupo, ellos en una ciudad de aquí en México las leyes han cambiado y la ley relacionada con el tema de las pensiones es muy diferente a lo que nosotros vimos con las pasadas generaciones. Y entonces se presta la confusión porque nosotros crecimos viendo a generaciones que trabajaron años y años y años en una empresa y terminaron recibiendo una liquidación o un aguinaldo, se me fue el nombre, una pensión o una jubilación.
Y las leyes hoy cambiaron. Hoy se requiere tener un ahorro voluntario y si encima no eres bueno para los números y de por sí esas operaciones no son nada sencillas, yo les decía, señores, pidan ayuda. Hay gente que se dedica a eso, hay gente que los puede asesorar, hay gente que los puede aconsejar. No dejen una decisión tan importante como su retiro, como su jubilación, solo en sus manos. Busquen consejo. Es lo que nos dice Proverbios capítulo 15, versículo 22. Los planes fracasan por falta de consejo. ¿Cuántas veces bastaba que levantáramos el teléfono, que mandáramos un mensaje, que solicitáramos ayuda? Regreso aquí al texto, a la reacción. Punto número 1. ¿Podrá un constructor edificar un edificio sin un plano? Pues la respuesta es sí. De poder puede. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿En qué condiciones lo va a hacer? Literalmente, si alguien hiciera algo sin un plano, pues por lo menos está corriendo muchísimos riesgos. Lo más seguro es que no quede muy bien. Y es muy probable que quede muy mal y que eso al final se tenga que derrumbar y no sirva para nada y sea una inversión desperdiciada. Lucas 14 nos relata de este hombre, decíamos, de este hombre insensato que omitió cosas que son importantes, pero la principal de ellas es que no se detuvo. ¿Quién de ustedes que quiere construir una torre no se detiene primero y hace un plan? Debemos de partir de este punto. Este es esencial, porque a partir de acá nosotros pudiéramos decir, bueno, para hacer un plan se ocupa esto y esto y esto, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Sí, todos esos puntos son muy importantes, pero cuidado. Suelo citar con mucha frecuencia, lo he hecho varias veces en el diplomado, a Stephen Covey en sus 7 hábitos, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Llega a decir, muchas personas suben la escalera del éxito para descubrir una vez en la cumbre que reclinaron esa escalera en la pared equivocada. Si omites lo primero, el detenerte y el buscar la dirección de Dios, puedes llegar a tener mucho éxito. Actualmente estoy volviendo a leer ya por 5ª o 6ª vez el libro de Una vida con propósito. Y estamos en la iglesia donde mi familia y yo participamos, haciendo toda la campaña de los famosos 40 días. Y algo que nos tocó escuchar el día de hoy, estamos apenas en el día número 2, es muy contundente. Si tú trazas un plan, o fue ayer, el día 1, el día 2, menciona esto, si tú trazas un plan y te empeñas con toda el alma en conseguirlo, es muy posible que lo logres. Pero el que tengas éxito no quiere decir que hayas cumplido el propósito de tu vida. Tener éxito en un plan y tener éxito en el propósito de tu vida son 2 cosas aparte. Y podemos llegar a tener éxito en cosas que pueden ser buenas, pero que no son las más importantes, no a las que Dios nos ha llamado. A mí me gusta poner el ejemplo de un aparato de estos. Si lo alcanzan a ver, es mi teléfono móvil, mi celular. Esta cosa puede hacer muchísimo. Puede hacer llamadas, me puede conectar a internet. Algunos de ustedes ahorita estarán conectados a esta sesión a través de un teléfono móvil. Puede hacer operaciones, puedo hacer pagos, puedo recibir pagos. Bueno, sabemos la maravilla que representa hoy día un teléfono inteligente. Pero imagínense que una pata de la mesa en la que estamos trabajando estuviera mal, estuviera un poquito más corta. Y el celular está exactamente del tamaño que se requiere para que la pata se siente y la mesa no se mueva. ¿Pudiera ponerlo ahí? Pues de poder puedo. Y sin duda sería bueno que la mesa no se moviera. Pero imagínense el daño que le pudiera estar causando a este aparato con lo que cuesta y el despropósito que tendría de estar ahí. Puede sostener la pata de una mesa sin lugar a dudas, pero no fue diseñado para eso. El potencial que tiene un celular es muchísimo más grande. Hay muchas personas que están sosteniendo las patas de una mesa. Está bien lo que hacen, alguien lo tiene que hacer, pero quizá tú eres un celular, es decir, tú eres un móvil, tú eres una persona que tiene un potencial muchísimo más rico y estás simple y llanamente desperdiciando tu vida. Vamos a la reacción. Número 2. Dice, si la planeación y las metas son tan importantes en los ejemplos citados arriba, ¿por qué los individuos y las familias conducen sus vidas sin planes y sin objetivos? Esta es una gran pregunta. La verdad es de que sería muy raro
que nosotros nos estuviésemos cuestionando si tener buenos planes es importante o no. Es bastante obvio que es bueno tener planes y tener buenos planes mucho mejor. La pregunta aquí entonces es extraordinaria. Si es tan lógico, si es tan obvio que tener planeación y tener metas es muy importante, ¿por qué batallamos tanto con ello? Y bueno, nos topamos con muchísimas cosas. Alguien lo dijo así: si tú no estás trabajando para tus propios planes, es que estás trabajando para los planes de alguien más. Y la realidad es de que somos bombardeados constantemente con las agendas y con los planes de otros, que quizá nos están convocando a cosas que pueden ser buenas, que pueden ser lícitas, pero que no nos convienen, para las que no hemos sido llamados. Debemos entonces de aprender a ser selectivos, y aquí encontramos un balance enorme que necesitamos para aplicar los principios de la lección pasada, de vivir una vida en equilibrio, aprender a ser selectivo. Dice Rick Warren en Una vida con propósito, es aprender a hacer más haciendo menos. Me enfoco y entonces soy más trascendente. ¿Cómo describe Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8? Le vamos a pedir a Ladislao que nos lleve a esta porción para encontrar cómo es que describe el apóstol Santiago aquel que no tiene la fe. ¿Qué es lo que nos dice la palabra, Ladislao? Sí, dice así: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Correcto. Vean cómo nos define Santiago a una persona que no es coherente, que dice que tiene fe, pero a través de lo que él hace, pues vemos que no. Lo que dice Santiago es muy importante porque es evidente que el Nuevo Testamento hace mucho énfasis en la fe, inclusive la fe sobre las obras, pero la verdad es de que nunca descarta las obras. Las obras son una consecuencia de la fe. De hecho, el Nuevo Testamento sí nos llega a decir, la fe tiene obras, es lo que nos dice Santiago. De hecho, si tú tienes obras, pero esas obras no son movidas por la fe, son movidas quizá por la religiosidad. Por ejemplo, Mateo capítulo número 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, y no hicimos esto y aquello en tu nombre, y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si ustedes tienen las obras, pero no han sido movidos realmente por la fe, no les sirve de nada. Pero si ustedes tienen una verdadera fe, entonces van a actuar en consecuencia. Si ustedes dicen que tienen fe, pero hacen otra cosa, ustedes están autoengañando. Y aquí nos dice Santiago, el que hace eso, el que es incongruente, el que dice una cosa y hace otra, es una persona, dice, de doble ánimo, es inconstante. Y bueno, recientemente fuimos desafiados en el comité del CEPEC, del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, aquí en Monterrey, dirigidos por el ingeniero José Castillo, a este pasaje en donde él nos decía, ¿quién es una persona de fe? ¿Cómo es que la Biblia describe a una persona de fe? Y pues, la verdad nosotros pensamos en una persona que cree. Una persona de fe es alguien que cree. Pero él nos lleva a Santiago y nos dice, pues una persona de fe, según la Biblia, es una persona constante. Y la verdad, es una cosa bastante desafiante, porque ¿cuántas veces no empezamos una cosa y no terminamos? Un libro, por ejemplo, no lo terminamos. Un diplomado como este, no lo terminamos. ¿Cuántas veces comenzamos cosas pretendiendo terminarlas y no terminamos? No lo hacemos. Somos inconstantes. ¿Cómo describe Santiago a una persona que no es una persona de fe como un inconstante? El mismo principio se puede aplicar a las personas sin metas absolutamente. Una persona que no tiene claro su objetivo está llevado por todo viento de doctrina, está llevado por el aire, está llevado por las circunstancias, está llevado por cosas que están completamente ajenas a él, a su propósito. No tiene sentido, es una bala perdida. Nos dice la reacción en el punto número 4. ¿Qué tipo de metas deberíamos de tener entonces? Todas deben de ser espirituales en su naturaleza. ¿Cuáles son tus metas para compartir con otros de Cristo y ayudar a nuevos creyentes y crecer en su fe
porque son necesarios estos tipos de metas? Esta es una excelente pregunta y viene muy a tono a algo que vamos a vivir el próximo año en México. Cada 4 años, el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en América Latina tiene una convención latinoamericana. En el 2020, la cita es en México, en Monterrey, México. Y en esta ocasión vamos a tratar precisamente el tema de una vida equilibrada y vamos a hablar acerca de áreas en las que debemos de mantener metas. Es cierto, debemos de tener metas espirituales y al final, desde la perspectiva de un creyente, todo es espiritual, pero debemos también de tener metas, por ejemplo, para nuestra familia. Debemos de tener metas para nuestra situación financiera. Debemos de tener metas para nuestra salud física. La verdad es de que podemos nosotros decir, bueno, pues a mí me encantaría llegar a ser viejo y ser un viejito saludable, pero ¿tienes un plan para que así suceda? Hoy te alimentas y estás haciendo ejercicio para llegar a ser un viejito saludable, porque pues por querer, igual, no paramos. Por querer todos queremos, pero ¿quién realmente está pagando el precio? El que está verdaderamente comprometido con un plan, con una meta. ¿Qué tipo de metas deberíamos de tener? Pues deberíamos de tener metas para las áreas más significativas de la vida. Estamos hablando de la economía, estamos hablando de la salud, estamos hablando, por supuesto, de la familia, estamos hablando acerca del trabajo, estamos hablando acerca también de nuestro conocimiento, de nuestra salud emocional, estamos hablando acerca de lo espiritual. Y lo espiritual, al final del día, es lo más relevante desde la perspectiva bíblica. La Escritura dice categóricamente: ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero? Y piensen en cualquier cosa: tener dinero, tener popularidad, tener propiedades, tener una linda familia, tener salud, tener una buena reputación, tener grandes logros, ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo. Esto es importante. El otro día falleció aquí en el país una persona a la que yo no conocía. Salió en las noticias, lo mencionaron, murió bastante entrado en años, pero lo que me sorprendió fue que este hombre nacido en este país, nacido en México, muere más de 90 años de edad con 25 doctorados. Yo me quedé, 25 doctorados, ¿qué es eso? Bueno, es increíble. Me interesé en él y después fui a ver un poco de su biografía, escritor de libros, escuché una conferencia muy interesante que le hicieron, por cierto, y eso es algo impresionante, la verdad que lo es. Sin embargo, la escritura pondera sobre cualquier otra cosa, sobre el conocimiento humano, que es muy bueno, sobre el ayudar a otros, que es muy bueno, y sobre cualquier obra que pudiéramos hacer, que son muy buenas, sin lugar a dudas, pondera nuestra relación con Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y pudiéramos tener muchísimos doctorados o pudiéramos tener muchísimos logros, pero al final eso es lo que cuenta. Y eso no demerita al otro, eso no desprecia al otro, aunque Pablo llegó a decir, eso otro, ese conocimiento comparado con conocer a Cristo, eso es basura. Hay una versión ya antigua que utiliza la palabra estiércol y es un comparativo, es un contraste tremendo. Dice el punto número 5, ¿dónde podríamos recibir ayuda para establecer y alcanzar metas? ¿Cómo podemos establecer metas reales, metas significativas, metas por las que de veras valga la pena vivir? ¿Cómo podemos determinar si nuestras metas son inspiradas por Dios? Y nos dice, considere Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4. Y vamos a pedir una vez más a Ladislao que nos lleve a esta porción y vamos a ir viendo algunos elementos muy importantes. ¿Lo tienes ahí, Ladislao? Sí, así es. Adelante. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
El mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Correcto, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos saber si tenemos metas que son correctas? Bueno, para empezar, una meta que Dios ha puesto en nuestro corazón no es una meta egoísta. Dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Muchas veces podemos aferrarnos a cosas que las queremos desaforadamente, pero ya lo habíamos dicho antes, esto difícilmente va a ser algo que Dios ponga en nuestro corazón. Las metas que Dios pone en nuestro corazón no son solo para nosotros, tienen que ver con otros. Dios está pensando en que nosotros seamos una influencia que impacte a otros, y la razón más importante es el que extendamos el reino de Dios. Eh, las metas que Dios pone en nuestro corazón no son metas egoístas, para empezar. Y otra situación que viene acá a relucir es que son metas oradas, son metas en las que hemos buscado a Dios. Dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Aquí está hablando de una persona que está buscando a Dios, pero no lo busca para pedir dirección, sino al revés. Está buscando a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Señor, a ver, aquí está lo que yo quiero, ayúdame. Y entonces, aquí que estaba recibiendo, no, Dios no respalda. Dios le dice, no, tú pides, pero no estás recibiendo una respuesta a tu oración porque estás pidiendo desde la carne, estás pidiendo para gastar en vuestros deleites. Y este es un punto muy importante. Las metas que Dios pone en nosotros no son metas egoístas, son metas que tienen que ver con otros, son metas que van a bendecir a otros. Y otra característica que vamos a ver más adelante es que son metas que básicamente no son difíciles, son imposibles, porque las metas que Dios ha puesto en nuestra vida necesitan y nos llevan y nos obligan, por decirlo de alguna manera, a asociarnos con Dios, para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Alguien dijo, si tus sueños se pueden pagar con dinero, es que son muy baratos. Los sueños que Dios pone en nuestro corazón muchas veces son cosas absolutamente inalcanzables. Pero, ¿por qué? Porque Dios quiere formar parte de la ecuación. Dios quiere formar parte de esa meta, de ese logro, y Él quiere llevarse la gloria. ¿Qué papel juega la fe al establecer y alcanzar metas? Nos dice el punto número 6. Y volvemos a Santiago 4, pero ahora los versículos 13 al 17. Si lo tienes ahí, Ladislao. Sí, así es. Dice así, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es. Fíjense cómo comienza en el versículo 13, muchas gracias, Ladislao, diciendo, vamos ahora, los que decís, que te están hablando, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando ustedes no saben lo que va a pasar el día de mañana. Muchas personas pueden decir, no, 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 yo lo decreté, yo lo dije, yo lo declaré y va a ocurrir el poder de la lengua. Y bueno, la Biblia dice esas cosas, pero los dice en un contexto, y es en el contexto del sometimiento a la voluntad de Dios. Vamos ahora, hoy y mañana iremos y traficaremos y estaremos un año. Tú no sabes lo que va a pasar. Tú no sabes lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que deberías de decir? Si el Señor quiere, viviremos. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios, buscar el rostro de Dios. Nosotros podemos tener metas y en el camino, y les puedo asegurar que todos los que estamos aquí conectados o que escuchen esto posteriormente, pueden testificar que Dios ha cambiado nuestros planes. Dios ha cambiado nuestras metas. Y de pronto cosas que comenzamos a anhelar y que comenzamos a buscar, un día nos dimos cuenta que Dios nos estaba llevando a otra cosa. Pero no hay placer más grande para el corazón de un ser humano que el de saber
que está en el centro de la voluntad de Dios, más que el lograr la meta que tenía. A lo mejor alguna persona decía, hace 5 años yo hubiera dado lo que fuera por lograr tal cosa. Hoy sé que Dios me trajo a este otro punto y estoy satisfecho con ello. Dios cambia nuestros planes y esto es algo que nos lleva a saber que siempre debemos de permanecer conectados a Dios. En 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 al 11, hay un recordatorio que nos hace el apóstol muy importante. Vamos a leer nada más el versículo 5, 6 y 7, Ladislao, por favor. Sí, dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Correcto, muchas gracias. Fíjense, aquí en el versículo 5 nos habla acerca de la fe. ¿La fe en qué? La fe en mí, la fe en que va a ocurrir lo que yo estoy pensando. En el versículo 4, no lo leímos, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. La fe, dice la Escritura, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no es que yo creo fervorosamente que ocurra tal o cual cosa. La fe es que yo le crea a Dios, que va a ocurrir lo que Él dijo. Y si Él ha hecho una promesa, fe es que yo crea que aunque las circunstancias dicten que no, yo confíe plenamente en que sí, porque Dios fue el que lo dijo. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente nos dice el versículo 5, que ya nos leía Ladislao. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Aquí sí, Dios espera que nosotros oigamos lo que Él dice, le creamos y ahora sí, nos esforcemos, trabajemos duro. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. No solamente me esfuerzo, sino que además lo hago haciéndolo lo mejor que puedo, cuando la gente me ve y cuando la gente no me ve. Con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Cuáles son las metas que Dios quiere que nos tracemos, las que han nacido en la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saberla? Basta preguntarle. Él está realmente deseoso a mostrarnos esas metas. Y cuando vamos a la aplicación personal, regresamos al apóstol Pablo. Fíjense lo que nos dice aquí. La meta del apóstol Pablo claramente fue conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección, así como experimentar también su sufrimiento. El alcanzar esta meta, que nos dice Filipenses capítulo 3, sin embargo, ante los ojos de muchas personas de su tiempo y el de hoy, pudo haber sido considerado como un fracaso. Sabemos que Pablo era una persona muy preparada. Pablo era una persona que hablaba diferentes idiomas, era una persona que tenía una gran preparación a nivel rabínico. Pablo era una persona que, digamos que desde la trinchera humana, al hacerse cristiano, estaba desperdiciando su vida. Quizá en su tiempo muchas personas dijeron, pobre Pablo, está perdido, o Saulo de Tarso, porque el nombre Pablo vino ya convertido a Cristo. Pobre Saulo, ¿qué tipo tan bueno perdimos? Parecía tan listo y mira, terminó haciéndose cristiano. Pero es increíble que a pesar de que pudo haber sido un desperdicio desde la perspectiva humana, con todo su conocimiento, con las credenciales que tenía como ciudadano romano, pudo haber tenido un gran éxito en la vida religiosa judía y mil cosas más. Hoy, 2000 años después, seguimos hablando de Pablo. Si Pablo hubiera sido uno de los hombres más grandes de su tiempo, lo más seguro es que ni siquiera lo supiéramos, ni siquiera lo sabríamos. Pero hoy seguimos estudiando lo que Pablo dijo porque sabemos que Dios lo utilizó. Esta es la trascendencia que tiene una vida. Cuando esta vida está puesta en manos de Dios y tiene metas que no son propias, que son las metas de Dios. Y quisiera terminar con
eh, un pasaje muy interesante. Dice aquí el material en la última parte, ¿tus metas son las metas de Dios? ¿Estamos listos para olvidar el pasado y dejar nuestras propias metas atrás y en su lugar hacer planes por fe para alcanzar las metas que el Señor nos está llamando? Que Dios te dé su gracia, nos dice, y la fe necesaria para alcanzar las más altas metas para su gloria. Medita cuáles son las metas que el Señor desea que te esfuerces y determines alcanzar, como Oswald Chambers expresó. Hago hasta lo imposible por su grandeza. Él escribió un libro, My Utmost for His Highest, que así se traduciría, hago hasta lo imposible por su grandeza. Y quiero terminar con una porción no corta, pero sí muy desafiante. En Primera de Reyes, capítulo número 17, encontramos una historia del profeta Elías. Y dice en el versículo 1, entonces Elías Tisbita, el profeta Elías, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías tenía tal comunión con Dios que sabía cuáles eran los pensamientos de Dios. Básicamente lo que está diciendo Elías es, aquí no vuelve a llover hasta que yo lo diga. Y él sabe que tiene el respaldo de Dios. Dice en el versículo siguiente, versículo 2 de Primera de Reyes 17, y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Atención con lo que dice el versículo 5. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra del Señor. Pues se fue y volvió junto al arroyo de Kerit, que está y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Este Elías tenía comunión con Dios, escuchaba a Dios y lo obedecía. Dios respaldaba las cosas que Elías decía porque estaban a tono al corazón de Dios. Atención con lo que ocurre, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino, entonces nos dice, versículo 8, a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, ¿qué hizo él? Lo que siempre hacía, obedecía. Él se levantó y se fue a Sarepta. Y es muy interesante porque aquí estamos viendo el escenario que Dios le pide que vaya a un río. En el río él recibe agua, vienen los cuervos y lo alimentan, pero de pronto el río se seca. Deja de llegar el sustento y entonces Dios da una indicación. Muchas veces nuestros negocios se secan, muchas veces nuestros negocios dejan de prosperar y quizás es un momento en el que Dios va a decir, ¿sabes qué? Ahora te voy a llevar a otro lugar. Pero antes de movernos, lo que tenemos que hacer es lo que hizo Elías, escuchar lo que Dios dice. Porque no solamente dijo, este río se secó, búscale por otro lado. No, no, le dijo, ahora vas a ir a Sarepta. Vas a ir a Sarepta y ahí va a haber una mujer viuda. Dice el versículo 17, me brinco. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Resulta que Elías se mueve, llega a la casa de esta viuda, ocurre un milagro portentoso y después de algunos días se enferma el hijo de esta mujer y se muere. Y entonces ocurre aquí algo increíble que la mujer le reclama a Elías, ¿has venido aquí para traer a mi memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó su regazo y lo llevó al aposento en donde él estaba, o sea, donde él dormía, y lo puso sobre su cama. Esta es una escena increíble. El niño murió, el niño está muerto, el niño no respira y en ese momento él recibe el reclamo. Ella se da cuenta que hay algo espiritual, algo está ocurriendo. Él toma al niño y lo lleva a su cuarto y lo recuesta. Y entonces empieza a orar. Pero fíjate lo que hace. Y clamando a Jehová, dice el versículo 20, dice, Dios mío, ni aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Bueno, resulta que aquí pasa algo increíble.
Dios no le dice, no le da la indicación a Elías de que ore por el niño. Él está orando por un niño muerto. En el contexto de la mentalidad hebrea de ese tiempo, eso sería algo increíble. No solamente es increíble en ese sentido, sino que además nunca ha habido una resurrección bíblica. Estamos ante la primera. Elías ora la primera, ora la segunda y ora la tercera vez. Y finalmente dice el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, encontramos que Elías era un hombre de fe. Por un lado era un hombre, dice la escritura, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, era un hombre como nosotros, tal cual, pero era un hombre de fe. Escuchaba a Dios y lo obedecía. Y en este momento, él toma la decisión de empezar a orar por el niño, lo hace una vez, lo hace dos veces, lo hace tres veces, hasta que en la tercera Dios responde. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando se seca el río inmediatamente se mueve? ¿Y por qué cuando está ante un niño muerto decide que sí hay que insistir? ¿Por qué en una ya no insiste y no dice, no, señor, a ver, que el río dé y que los cuervos vuelvan? No, no, no. ¿Por qué en una insiste y en otra no? Porque Dios lo estaba moviendo. Hay negocios en los que Dios nos dice, aquí insiste, aquí síguele, yo te voy a respaldar. Pero hay otros en donde Dios nos dice, muévete, se acabó. ¿Cuál es la diferencia? Dios es la diferencia. Debemos de estar atentos a lo que Dios nos diga. Ve lo que dice el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, siguiendo metas que Dios ha puesto en nuestro corazón y consiguiendo esos objetivos que Dios ha trazado para nuestras vidas, no somos nosotros, sino Dios es el glorificado. Dios pone delante de nosotros propósitos que son más grandes que nosotros. Nadie había resucitado a nadie. Nadie había resucitado a otro. Esto es algo que simple y sencillamente Dios puso en el corazón de Elías. Y Elías, un hombre como nosotros, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, era capaz de escuchar la voz de Dios y obedecer aún los susurros del alma de Dios o del corazón de Dios. Y bueno, con esto terminamos. El tema es profundo. Establecer metas es muy importante. Y Filipenses capítulo 3, versículo 10 es un gran recordatorio, nos dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle. La meta más importante es conocer a Dios y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiero saber si hay preguntas, si hay comentarios y si de alguna manera podemos resumir este tema, es las metas. Las metas que Dios quiere que tracemos son las metas que formulamos de rodillas, que formulamos en oración, las metas que formulamos partiendo de Dios. Ese es el lugar, es el punto de partida adecuado. Estoy buscando acá el chat, lo estoy ya encontrando. Dice Keren, ya publicó acá la lista, dice, hola a todos, un gusto compartir con ustedes estos temas. Ya estamos en la recta final, así nos quedan 2 sesiones nada más. Y bueno, se envía la lista. Por favor, pasen por ahí a la lista. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna otra participación. Este es el momento de hacerlo. ¿Correcto? Bien, pues vamos terminando. Agradezco muchísimo a Keren su valiosa participación. Gracias por ponernos la lista. Y quisiera agradecerle también a Ladislao por también no solamente su asistencia, sino también por el estarnos apoyando con el tema de la lectura bíblica. Y pues aprovecharía para pedirte, Ladislao, algún comentario con el que te gustaría cerrar. Sí, sí lo tenía en mente, ¿verdad? Pero bueno, ya que me autorizas y lo hago con gusto. El tema está espeluznante, ¿verdad? Sobre todo cuando hablas del trabajo, a veces Dios nos mueve, ¿verdad? A veces estamos en situaciones un poco difíciles y nos aferramos y a lo mejor el mensaje es otro. Me dejaste pensando y pues sobre todo hay que orar para que Dios nos muestre los cambios que haya que hacer, ¿verdad? Como todo, ahorita hay situaciones muy difíciles en el trabajo y es general, al menos aquí en Reynosa, yo sé que ya a nivel nacional, y pues tenemos que tomar decisiones y no hacerlas sin Dios. Y fíjate que
ese punto que tocabas al principio es muy importante. En lo personal, yo tuve esa experiencia, lo digo aquí con toda la confianza que me da el grupo. Decías, no es nada más cosas buenas las que significa que nos tenemos que involucrar, porque hay cosas que son aparentemente buenas, pero que nos desgastan, nos quitan tiempo. Yo en lo personal estaba muy activo en un club rotario y de plano tuve que salirme y fue difícil, ya tenía amistades, sobre todo me insistían mucho que el trabajo es muy bueno, es muy bonito, pero pues tuve que elegir, ¿verdad? Hay una frase que dice, elegir es rechazar. Y definitivamente cuando elegimos algo, a fuerzas hay que rechazar, porque no podemos elegir todo, aunque todas las cosas que se nos presenten sean buenas, Edgar. O sea, hay que rechazar y a veces es lo difícil, porque todo suena bueno o a lo mejor nos ponen propuestas muy atractivas, sí, pero no es la voluntad de Dios o no vamos a poder con todo el paquete. Entonces aquí lo importante yo creo es saber realmente con certeza qué es lo que tenemos que elegir, porque hay que rechazar muchas cosas. Y claro, hay que buscar la voluntad de Dios, hay que buscar en oración cuál es su voluntad. Y pues mi caso personal es que me tuve que salir de un club que es prestigioso y que me insistieron muchísimo que no me saliera, porque para mí es más importante CEPEC, para mí es más importante lo que estoy haciendo, aparte de mi trabajo, obviamente, laboral, estar aquí en esta organización y no iba a poder con todo. Entonces, yo creo que sí necesitamos elegir rechazando muchas otras cosas que a lo mejor pueden sonar muy buenas, pero que no son la voluntad de Dios, Edgar. Es mi opinión. Así es, qué bueno que lo comentas. Y esa es una realidad. Hay cosas que pueden ser buenas, pero no quiere decir que son buenas para nosotros. Y por eso me gustó traer a la luz, al principio de la sesión lo hicimos, con ese versículo del apóstol Pablo donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Él no se refiere a que todas las cosas eran lícitas. Para él no era lícito robar, para él no era lícito matar. Él se refiere de las cosas que no son pecado y que él podía hacer, no todo le convenía. Él tenía que ser selectivo, justo como lo acabas de comentar. Muy bien, muchas gracias por comentarlo, Ladislao. Y acá en el chat nos estaban preguntando, lo hace Adriana, algún libro que recomiende. Sí, sobre este tema hay un libro que recomiendo muchísimo, que es El éxito no es casualidad. Les voy a poner acá la imagen del libro. Aquí está, va a aparecer aquí. El libro se llama El éxito no es casualidad. Acá está. El autor se llama Tommy Newberry. La verdad es que hay varios libros sobre el tema de cómo estructurar metas, pero desde mi perspectiva, esto es lo mejor que he leído. El éxito no es casualidad, Tommy Newberry. Y él presenta ahí un modelo. Es una versión larga, muchos conocen el modelo SMART. Yo utilizo el modelo SMART para enseñar planificación, pero pasado al español, una meta debe de ser medible, específica, sujeta a tiempo, alcanzable y significativa. Sin embargo, él sí considera la parte espiritual y él dice, todo eso está bien, pero antes, dice, una meta que va a ser verdaderamente significativa, se estableció en oración. Y esto es algo que es el punto de partida, es en donde estuvimos ahondando toda la lección. Y de ahí en fuera, una vez ya que Dios puso en nuestro corazón sus objetivos, pues la verdad es de que Él puede poner hasta la forma. Les cuento este testimonio. Este hombre era el directivo de una de las más grandes empresas de alimentos de este país. Y resulta que por años, siendo él una persona que tenía muy buenas entradas de dinero y que podía fácilmente haber puesto un negocio por su propia cuenta desde mucho tiempo atrás, él decidió esperar y esperar y esperar a que Dios pusiera una convicción muy clara de qué era lo que quería hacer, un hombre de fe. Y entonces pasaron años. Él me dijo, Edgar, pasaron muchos años hasta que un día llegó la idea. Llegó tan rápido que yo tomé una servilleta y en la servilleta anoté 12 puntos. 25 años después, dijo, esos 12 puntos son el eje central de mi empresa. Y él me dijo, Edgar, para gloria de Dios te digo, mi empresa hace facturaciones mensuales de tantos millones de dólares. Una empresa en forma. Una empresa hoy es transnacional. Y dice, pero yo estoy convencido que Dios puso esa idea en mi corazón. Yo oré por esa idea. Yo estuve buscando esa idea.
No era que simplemente quiero poner un negocio y tengo dinero para poner uno a ver qué pongo. No, no, no. Dios tiene el negocio perfecto para mí. Y es un negocio, tal cual, ¿eh? Pero a través de su negocio, él sostiene ministerios, es un hombre muy emprendedor, es un hombre que da trabajos, es un hombre que ha impactado la cultura, inclusive laboral. Por ejemplo, este hombre tiene un testimonio. Yo supe esa historia, yo le vendía los libros y él llevaba con mucha frecuencia muchos volúmenes de un libro que se llama Los negocios y la Biblia, de Larry Burkett o Larry Burkett. Los negocios y la Biblia. Y en alguna ocasión él me dijo, Edgar, ¿sabes por qué compro tanto este libro? No, cuénteme. Dijo, bueno, es que este libro es el manual de operaciones de mi negocio. Cada que entra una persona, yo le digo, este negocio funciona de esta manera y tienen que leer ese libro. Y es un libro además interesantísimo. Y bueno, recomiendo mucho este, El éxito no es casualidad. El de los negocios y la Biblia es un libro más enfocado hacia lo que viene siendo la ética bíblica en los negocios. Este está más enfocado a las metas. Y bueno, pues déjenme ver algún otro comentario que tengamos acá. Dice, algún libro, ya lo recomendamos. Lore Cruz dice, muchas gracias por las enseñanzas. Gracias también, Lore, por participar. La doctora Alicia dice, un gran tema. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias, muy buenas noches. Octavio dice, como anillo al dedo, todo de bendición. Muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias a todos. Que descansen, que pasen muy buenas noches. Y bueno, pues vamos a cerrar fuerte. Nos quedan 2 semanas que yo sé que van a ser de mucha bendición. Y por lo pronto, pues nos quedamos con un gran desafío. La próxima semana vamos a hablar acerca del éxito. El éxito empresarial muy a tono al éxito no es casualidad. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches, que descansen. Gracias a todos.